¿Alguna vez has sentido que, a veces, la única respuesta verdadera es irte? ¿Y si el acto más grande de valentía no fuera enfrentar el caos del mundo, sino elegir el silencio? ¿Qué sucede cuando el ruido de la sociedad se vuelve tan ensordecedor que la única salida es alejarse? Si estos tiempos persisten, me convertiré en un ermitaño, pues aquí no veo más que dolor y tormento. Estas palabras de Eustache Deschamps resuenan como un susurro que viaja desde siglos pasados, pero bien podrían haber sido dichas ayer. Cuando el mundo parece sumido en la corrupción, la desigualdad y un ruido constante, surge una pregunta incómoda. ¿Y si la verdadera libertad no está en resistir, sino en soltar? Imagina a un hombre caminando lentamente hacia afuera de las puertas de una ciudad antigua. Cada paso no es impulsado por la cobardía, sino por un profundo deseo de paz. Esa figura solitaria podría ser Lao Tzu, el sabio chino que, según la leyenda, partió para no regresar jamás después de escribir el Tao Te Ching. Algunos dicen que buscaba una vida sencilla, otros que estaba exhausto ante la decadencia moral de la sociedad, pero, sin importar la razón, hizo algo que pocos se atreven a hacer: darle la espalda al mundo. ¿Cuántas veces, en medio de noticias abrumadoras, las exigencias diarias y la eterna carrera por el éxito y el reconocimiento, has pensado, solo quisiera desaparecer por un tiempo? Esa sensación no es nueva. En todas las épocas, en todas las culturas, han existido aquellos que han escuchado ese llamado silencioso, el deseo de alejarse, de encontrar refugio en la soledad, de buscar paz lejos del ruido del mundo. Son los ermitaños, almas que, en lugar de luchar contra la corriente, eligieron salir del río y observar el flujo desde la orilla. ¿Pero qué lleva a alguien a abandonar todo? ¿Qué tiene la soledad que puede ser tan valiosa? Y en un mundo tan conectado, ¿aún es posible ser un ermitaño hoy en día? En este video, exploraremos las razones que hacen del aislamiento una respuesta legítima, quizá incluso la única respuesta. En un mundo cada vez más ruidoso, prepárate para sumergirte en historias de sabios, pensadores y almas solitarias que encontraron, en la soledad, un tipo de libertad que pocos se atrevieron siquiera a imaginar. Ahora te pregunto, ¿irse es un acto de rendición? ¿O tal vez la mayor prueba de sabiduría? Llega un momento en que el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Las voces se confunden en un mar de opiniones superficiales. El tiempo se consume en tareas vacías. ¿Y el alma? Bueno, el alma se cansa. Entonces surge una inquietud profunda. ¿Realmente vale la pena quedarse? Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente a permanecer, a resistir, a luchar. Desde pequeños aprendemos que rendirse es sinónimo de debilidad. Pero, ¿y si, en ciertos momentos, partir fuera el acto más poderoso de todos? ¿Y si irse no fuera un abandono, sino una liberación? La historia está llena de ejemplos de personas que entendieron esta verdad. Piensa en Lao Tse, quien, al escribir el Tao Te Ching, dejó un legado de sabiduría eterna antes de desaparecer de la sociedad. No huyó. Se liberó de un mundo donde la avaricia y el poder hablaban más fuerte que la simplicidad y la armonía. Pero esta decisión no es exclusiva de figuras míticas o sabios antiguos. En todas las épocas, en diferentes culturas, el deseo de alejarse del caos social se ha repetido. En la India ancestral, los ascetas de los bosques, descritos en las antiguas Upanishads, se retiraban lejos de las distracciones mundanas en busca de una comprensión más profunda de la existencia. No era huida, era búsqueda. Detrás de ese impulso de partir, hay un hilo invisible que conecta a todos aquellos que se han cansado del mundo, el desgaste del alma ante la corrupción, la falsedad y la futilidad social. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando la injusticia se convierte en norma y el vacío de las interacciones diarias aplasta cualquier rastro de autenticidad, el alejarse deja de ser una debilidad, se convierte en una necesidad vital. La filosofía de los padres del desierto, en los inicios del cristianismo, sigue esta misma línea. Ellos abandonaron todo y partieron en busca del silencio, buscando un espacio donde finalmente pudieran escuchar su propia conciencia. Huyeron de la corrupción que, poco a poco, contaminaba la fe y los valores que creían puros. Pero, en el fondo, la huida no era del mundo exterior, sino de un mundo interior contaminado por el exceso. ¿Y hoy? ¿Acaso todavía existe espacio para esa elección radical? Vivimos en una era de conexiones instantáneas, donde el silencio parece un lujo inalcanzable. Cada notificación,
cada actualización, cada noticia nos arrastra de nuevo al ruido, y en medio de todo esto surge la tentación de simplemente irse, desconectarse, alejarse, encontrar en la soledad un refugio contra el constante bombardeo de información y expectativas. Partir puede parecer una respuesta extrema, pero quizás sea justamente ese extremo lo que necesitamos para reencontrar la paz. Después de todo, ¿qué es más valiente? ¿Quedarse en un lugar donde todo duele o buscar, fuera de ese caos, un espacio donde el alma finalmente pueda respirar? Pero, ¿y si el verdadero desafío no fuera partir físicamente, sino aprender a alejarse por dentro? ¿Sería posible vivir en medio del mundo, pero en paz con nuestro propio silencio? El deseo de alejarse del mundo no es nuevo. Resuena a lo largo de los siglos, silencioso pero constante, como un susurro que proviene de lo más profundo del alma humana. Desde los albores de la civilización, siempre han existido aquellos que, cansados del bullicio y la futilidad de la vida cotidiana, decidieron darle la espalda a la sociedad y buscar refugio en la soledad. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Qué las llevó a elegir el silencio en lugar del ruido? La historia de los ermitaños es tan antigua como la humanidad misma, un viaje de renuncia, introspección y paradójicamente una búsqueda de una conexión más profunda, no con los demás, sino con el propio ser y con el universo. En la antigua India, mucho antes de que se hablara de filosofía occidental, los ascetas védicos ya se retiraban a los bosques en busca de iluminación espiritual. Las escrituras de las Upanishads relatan historias de sabios que abandonaban sus vidas materiales para vivir en aislamiento, meditando sobre las preguntas fundamentales de la existencia. No huían, por el contrario, se sumergían en la esencia más pura de la realidad, lejos de las distracciones mundanas. Siglos después, en tierras áridas y silenciosas, surgieron los primeros ermitaños cristianos, conocidos como los padres y madres del desierto. Entre ellos, figuras como San Antonio del Desierto y Ama Sincletica de Alejandría lo dejaron todo atrás para buscar la verdadera esencia de la fe, lejos de las instituciones religiosas que, según su visión, estaban cada vez más corrompidas por el poder. Comprendieron que la verdadera espiritualidad no se encontraba en templos lujosos, sino en el silencio del corazón y en la vastedad del desierto. ¿Y qué decir de Lao Tse, el sabio chino que, según la leyenda, dejó atrás la corte imperial para retirarse a una vida de simplicidad y conexión con la naturaleza? Antes de partir, escribió el Tao Te Ching, uno de los textos más profundos de la filosofía oriental, enseñando que la verdadera sabiduría está en fluir con la naturaleza, en aceptar lo que es, sin resistencia. Esta búsqueda de soledad también tocó las mentes brillantes de la filosofía occidental. Henry David Thoreau, por ejemplo, se retiró a la orilla del lago Walden, en Estados Unidos, donde vivió durante 2 años en medio de la naturaleza. Desde allí escribió Walden, La vida en los bosques, una reflexión sobre la simplicidad, la autosuficiencia y el valor del aislamiento. Para Thoreau, la vida entre la multitud nos aleja de nosotros mismos, mientras que el aislamiento nos reconecta con lo esencial. Otro ejemplo es el monje y escritor Thomas Merton, quien, en su retiro espiritual, encontró una claridad de pensamiento y una profundidad de alma que jamás habría alcanzado en medio del ruido del mundo. Él creía que la soledad no era un estado de vacío, sino un espacio fértil donde el espíritu podía florecer. Lo más impresionante es darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias culturales, geográficas y temporales, todos estos ermitaños comparten una misma esencia, la búsqueda de algo que el mundo exterior no puede ofrecer, un espacio de paz, una conexión profunda con el ser, un refugio lejos del caos y las ilusiones de la sociedad. Y lo más curioso, incluso en aislamiento, muchos de estos ermitaños se convirtieron en fuentes de sabiduría para el mundo que habían dejado atrás. Paradójicamente, mientras huían de la sociedad, terminaban por convertirse en faros para aquellos que permanecían en ella, ofreciendo consejos, inspiración y enseñanzas valiosas. El llamado de la soledad, entonces, no es simplemente un acto de huida, es un viaje de reencuentro, un regreso a la esencia, y tal vez un recordatorio de que, a veces, es necesario alejarse para poder ver con claridad. ¿Qué hace que una persona simplemente se vaya? Dejarlo todo, la rutina, los lazos, la comodidad de lo conocido. ¿Qué hay tan profundo e innegociable dentro de alguien que lo lleva a buscar el silencio absoluto de la soledad?
Esa pregunta atraviesa siglos y culturas, y las respuestas no son sencillas, son tan variadas como las almas que han decidido retirarse, pero en el fondo existe un denominador común: el agotamiento del alma frente a un mundo que muchas veces parece haber perdido el sentido. Para muchos, el primer motivo es la búsqueda espiritual. A lo largo de la historia, innumerables ermitaños se han alejado de la sociedad no por odio al mundo, sino por amor a lo sagrado. Sentían que el ruido de la vida cotidiana oscurecía la voz interior, ahogaba el llamado divino, y así optaban por retirarse en busca de una conexión más pura y profunda. Los ermitaños taoístas, por ejemplo, se aislaban en las montañas para sintonizarse con el Tao, el flujo natural del universo. Para ellos, la verdadera sabiduría no estaba en dominar el mundo, sino en armonizarse con él, algo que solo sería posible lejos de las distracciones de la vida mundana. Pero no todos parten movidos por un llamado espiritual. A veces, la motivación nace de algo más oscuro, la desilusión con la humanidad. Cuando las estructuras de poder se corrompen, cuando la justicia parece ciega y las interacciones humanas se vuelven superficiales, algunas almas simplemente dejan de intentar arreglar un sistema roto. Ese fue el caso de los padres del desierto. Ellos no solo buscaban a Dios, sino que también rechazaban lo que veían como una decadencia de la fe y la moralidad, corrompidas por las alianzas entre la Iglesia y el Imperio Romano. Su retiro era, al mismo tiempo, un acto de fe y una protesta silenciosa contra una sociedad que ya no reflejaba sus valores. ¿Y qué decir de nuestros tiempos modernos? La desilusión también existe aquí, y quizá, más que nunca. Vivimos en una era de hiperconexión, donde constantemente somos bombardeados por información, comparaciones y expectativas inalcanzables. Redes sociales, presión por ser productivos, crisis económicas, polarización política. Todo eso alimenta un cansancio silencioso, un agotamiento que corroe desde adentro. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor va demasiado rápido? Que no hay tiempo para respirar, reflexionar o simplemente ser. Es en ese escenario donde surge el deseo de desaparecer, de dejarlo todo atrás, de marcharse en busca de un lugar donde la mente finalmente pueda encontrar paz. Pero partir también es un acto de renuncia al control. Muchos de los que se aíslan descubren una verdad incómoda. No pueden cambiar el mundo, no pueden controlar la corrupción, la avaricia o las tragedias globales, pero sí pueden controlar algo mucho más poderoso: su propia presencia. Pueden elegir dónde y cómo existir. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, aunque no fue un ermitaño en el sentido clásico, comprendió profundamente el valor de la soledad. Creía que las multitudes eran enemigas del pensamiento verdadero y que el aislamiento permitía una libertad intelectual y emocional inalcanzable en medio del ruido social. También hay una tercera razón, una que toca directamente el alma de los más sensibles: la búsqueda de autenticidad. En un mundo que constantemente exige que seamos algo que no somos, el aislamiento puede ser un acto de preservación de la verdadera identidad, un espacio donde nadie impone expectativas, donde finalmente se puede vivir sin máscaras. El escritor Christopher Knight, conocido como el ermitaño del norte de Maine, pasó 27 años aislado en el bosque, viviendo en absoluto silencio. Su historia, contada en el libro El extraño en el bosque, revela a un hombre que no huyó del mundo por odio, sino por un deseo incontrolable de paz y autenticidad. Lejos de la sociedad, encontró aquello que muchos pasan toda la vida buscando: un sentido de pertenencia, no al mundo exterior, sino a su propio ser. Al final de cuentas, cada ermitaño carga con sus razones, sus heridas y sus esperanzas, pero todos comparten una misma verdad silenciosa. A veces partir no es una huida, es un regreso a la esencia, un reencuentro con aquello que, en medio del ruido y la confusión de la vida moderna, terminamos olvidando. ¿Quiénes somos realmente cuando el mundo deja de mirarnos? Vivimos en la era de la hiperconexión. Estamos rodeados de redes, dispositivos, notificaciones constantes y una avalancha de información que nunca se detiene. Nunca habíamos estado tan conectados y, paradójicamente, nunca habíamos estado tan solos. En medio de este torbellino surge una figura curiosa y, de cierta manera, revolucionaria: el ermitaño urbano. Pero, ¿qué sería, al fin y al cabo, un ermitaño en medio del caos de las ciudades? ¿Cómo puede alguien buscar la soledad en un espacio donde el ruido nunca cesa y la multitud parece inescapable?
Aquí comienza la verdadera paradoja. En un mundo donde todo y todos están a un clic de distancia, la verdadera osadía puede ser desconectarse. No huir físicamente, sino internamente. Crear un espacio de aislamiento dentro de la propia rutina diaria, como un monje en pleno corazón de la metrópoli. Hay un antiguo proverbio chino que dice: el ermitaño mediocre se retira a las montañas, el gran ermitaño vive en medio de la ciudad. Esta idea tiene un peso profundo. Ser capaz de encontrar paz en medio del caos es, quizás, la mayor de todas las virtudes. Es fácil alejarse del ruido cuando todo a tu alrededor es silencio, pero mantener la serenidad en medio de la multitud requiere una disciplina y una fuerza interior casi sobrehumanas. Hoy en día, el aislamiento físico ya no es el único camino. Con la tecnología podemos, paradójicamente, vivir una vida de aislamiento incluso en el corazón de una gran ciudad, trabajar de manera remota, pedir comida por aplicación, hacer compras en línea, resolver trámites bancarios sin salir de casa. En teoría, alguien podría pasar días, incluso meses, sin interactuar en persona con otra persona. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Esa soledad moderna realmente ofrece paz? ¿O es solo un nuevo tipo de aislamiento forzado, lleno de vacío? El concepto de ermitaño urbano va más allá de simplemente alejarse de las personas. Se trata de crear un espacio interior de tranquilidad en medio de la agitación externa, un refugio silencioso en la mente, incluso mientras el tráfico ruge afuera o el celular vibra con notificaciones interminables. Piensa en un artista que, en medio de un pequeño departamento, crea su propio universo rodeado de lienzos, pinceles y libros, o en un escritor que transforma la soledad de una habitación en un océano infinito de ideas. El aislamiento, en este contexto, no es sinónimo de abandono, sino de creación. Pero no todos logran transformar esa soledad en algo productivo. Para muchos, vivir aislados en una ciudad puede ser un reflejo de un mundo que se ha vuelto impersonal e indiferente. El fenómeno de los hikikomori en Japón, por ejemplo, muestra una cara sombría de esta realidad. Jóvenes y adultos que se retiran por completo de la sociedad, muchas veces impulsados por presiones sociales insoportables, fracasos personales o una ansiedad abrumadora. Aún así, existe una diferencia entre el aislamiento forzado y la soledad elegida. El verdadero ermitaño urbano no huye por desesperación, se retira por decisión propia, en busca de equilibrio, paz interior y libertad del exceso de estímulos. El filósofo Friedrich Nietzsche defendía que la soledad era esencial para el crecimiento personal. Para él, los momentos de aislamiento permitían al individuo trascender las expectativas sociales y desarrollar una verdadera independencia de pensamiento. Creía que, lejos de la influencia de las masas, el ser humano podía acercarse a su potencial más elevado, el concepto del Übermensch, aquel que supera las limitaciones impuestas por la sociedad. Hoy en día, quizás el mayor desafío no sea aislarse físicamente, sino emocional y mentalmente. En un mundo que exige un compromiso constante, tal vez la verdadera libertad radique en desconectarse, no solo de las redes, sino también de las expectativas externas. Y de cierta manera, ser un ermitaño moderno no significa esconderse en un bosque, sino encontrar tu propia montaña interna, incluso si está en medio del concreto, entre el ruido de la ciudad y las luces de neón. El verdadero ermitaño urbano aprende a estar solo, incluso rodeado de personas, y en esa paradoja encuentra la paz que muchos buscan lejos, sin darse cuenta de que, a veces, el verdadero refugio no está afuera, sino adentro. Llegamos por fin a la pregunta inevitable. ¿Es hora de partir? Cuando el mundo se vuelve demasiado pesado, cuando las expectativas asfixian y las responsabilidades se convierten en cadenas invisibles, surge el pensamiento, sutil al principio, luego cada vez más claro. ¿Y si simplemente me fuera? Pero partir, en el verdadero sentido filosófico, no significa necesariamente abandonar todo físicamente. A veces, el acto más radical de libertad no está en huir a un bosque lejano, sino en desapegarse internamente. La verdadera fuga ocurre en la mente y en el corazón, cuando decides soltar aquello que ya no puedes cargar. El desapego es una idea central en varias tradiciones filosóficas y espirituales. En el budismo, por ejemplo, se considera el camino hacia el fin del sufrimiento. El mismo Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego a las cosas impermanentes, el estatus, las posesiones, el reconocimiento e incluso las personas.
La verdadera libertad surge cuando aprendes a soltar, pero desapegarse no significa rechazar el mundo, significa no ser esclavo de él. Es entender que todo lo externo, la riqueza, el poder, la opinión de los demás, es transitorio. Y como decía el sabio indio Ramana Maharshi, el desapego no significa que no debas poseer nada, significa que nada debe poseerte a ti. En un mundo donde constantemente se nos enseña a buscar más dinero, más éxito, más conexiones, el verdadero acto de rebeldía puede ser desear menos, y es aquí donde la filosofía del ermitaño se vuelve más relevante que nunca. Partir puede entenderse entonces como un acto de liberación de las cadenas invisibles que impone la sociedad. No se trata solo de huir del ruido externo, sino de encontrar la verdadera paz interna. Recuerda al filósofo Schopenhauer, quien creía que el sufrimiento humano provenía del deseo constante y que la verdadera felicidad no era la conquista, sino la ausencia de deseo. Pero esta filosofía no es para los débiles. Desapegarse exige un valor que pocos están dispuestos a cultivar. Es mirar al mundo y decir, no necesito esto para sentirme completo. Y la pregunta que queda es, ¿será posible practicar esta libertad sin abandonar todo? Sí, es posible. No todos nacieron para ser ermitaños en el sentido clásico. No todos desean vivir en una cabaña aislada en medio de la nada. Pero hay lecciones valiosas que podemos extraer de ese estilo de vida, incluso viviendo en el corazón de la sociedad. Primero, el silencio interior. Encontrar momentos de soledad en medio de la rutina agitada puede ser una forma poderosa de reconexión. Apagar el celular, evitar las redes sociales por un tiempo, o simplemente caminar en silencio puede ser un ejercicio transformador. En segundo lugar, la simplicidad voluntaria. Reducir el consumo excesivo, renunciar a hábitos que drenan energía y valorar las pequeñas alegrías del día a día. Todo esto es una forma de alejarse del exceso sin tener que irse físicamente. Por último, lo más desafiante, el desapego emocional, es aprender a no depender de la validación externa, de las opiniones ajenas o de los estándares de éxito impuestos. Es entender que, en el fondo, tu paz no debería estar en manos de nadie más que tú mismo. Y quizás sea justamente eso lo que los ermitaños siempre han querido enseñarnos. La verdadera soledad no es estar lejos del mundo, sino ser libre de él, incluso en medio de la multitud. Ahora te pregunto, ¿realmente necesitas irte? ¿O puedes encontrar tu propio refugio dentro de ti? La respuesta, como en todo verdadero viaje filosófico, no está en las palabras que has escuchado aquí, está en el silencio que queda después. Antes de terminar, quiero compartir algo personal contigo. Hubo un momento en mi vida en el que el ruido del mundo se volvió insoportable. Las exigencias, las expectativas, esa sensación constante de tener que cumplir con algo o con alguien. Y por un breve periodo me permití desaparecer, no físicamente, sino desde adentro. Apagué las voces externas, dejé de buscar validación y, por primera vez en mucho tiempo, escuché mi propio silencio. Y en ese silencio encontré paz. Por eso, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Porque, de alguna manera, ver este video ya es un pequeño acto de renuncia. Es un momento en el que decidiste parar, respirar y reflexionar sobre algo más grande que el ruido cotidiano. Y quién sabe, tal vez sea el comienzo de un viaje de reconexión contigo mismo. Ahora, antes de que partas en busca de tu propia montaña silenciosa, déjame recordarte un detalle esencial. No te vayas sin suscribirte al canal. Al final, incluso los ermitaños necesitan compañía de vez en cuando, aunque sea en silencio. Y ya que estamos hablando de desapego, ¿qué tal si dejas un like aquí? No te cuesta nada, y sinceramente quizás sea el toque final para tu iluminación, o al menos para ayudar al algoritmo a encontrar su paz interior. Y si disfrutaste de este viaje filosófico, échale un vistazo a los videos que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Puede que uno de ellos tenga exactamente la respuesta que no sabías que estabas buscando.